Vamos a hablar sobre el aburrimiento, va a estar Josefa por aquí. Y nada, mientras tanto, como siempre, cogeros un té, un mate, un café, lo que queráis, poneros cómodos y cómodas. Y vamos a empezar, vamos a hablar sobre el aburrimiento. Espero que no llegue en este directo, pero sí llegaremos a indagar en su naturaleza, digamos. Y hoy tenemos una filósofa y una pensadora que tenemos el gusto de poder hablar con ella. Es de aquí, de España. Joder, qué de personas. Ya estáis, Josefa, perfecto. Te voy a enviar una invitación, ¿vale? Si me puedes enviar una invitación que me imagino que te dejará. Yo ya te he enviado la invitación, así que imagino que Mira, ahí estás, ¿o no? Sí. ¿Qué tal se me ve? Sí, yo no te veo. Suele pasarme a veces que no sé cómo estoy posicionado, de hecho, pero bueno, espero que la gente te vea, que es lo importante. Yo por ahora no. Creo que tú me puedes ver, ¿no? Sí, te veo. Vale, Veo vale, nuestra vale. pantalla dividida, tú estás arriba y yo estoy abajo. Vale, vale. Es que yo solo me veo a mí, que a veces me pasa y bueno, a veces le toca a la otra persona, hoy me ha tocado a mí. Así que nada. Comentar en los comentarios a ver si se nos ve a las dos, si se escucha bien y está todo correcto. Y si es así, bueno, dime Josefa si estoy encuadrado, porque como solo me veo a mí, me veo todo el cuerpo Yo con la y... pantalla dividida no te veo encuadrado, solo te veo de la nariz para Ah, abajo. vale, que así mejor igual. Ahora te veo los ojos. Vale, 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 perfecto. Vale, pues nada, vamos a empezar ya que hay 25 personitas por aquí. Nada, agradecerte en primer lugar por aceptar la invitación, que a pesar de que sea justo a final de año y sean unas fechas más complicadas, pues me hayas dicho que sí. Por Y, supuesto. y nada, Jo, para todas las personas que se están conectando, me gustaría iniciar, pues bueno, presentándote un poquillo, quién es Josefa, el trabajo que haces y si quieres también introducir el tema que vamos a hablar hoy, que es la especialidad en la que estás trabajando, pues cuéntanos. Mm, Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo actualmente soy investigadora. Tengo un contrato Marie Curie y esto significa que soy investigadora postdoctoral en la universidad, en concreto en la Universidad Complutense de Madrid. Y me dedico a estudiar la cuestión del aburrimiento. Con esto llevo ya más de una década, llevo alrededor de 12 años. Y concretamente, en esta última fase me estoy especializando en la experiencia del aburrimiento en las personas mayores. Es decir, que con mi proyecto lo que yo me dedico a hacer es a ir por las residencias de mayores por toda España, charlando con ellos para ver qué tal se encuentran, si el entorno que constituye la institución es suficientemente estimulante para ellos, si les estimula adecuadamente, qué cosas consideran que tendrían que mejorar, que tendrían que cambiar para estar más felices, más a gusto. Y con todo esto, pues lo que pretendo un poquito es lanzar evidencia a través tanto de los medios como a través de publicaciones que intentaré compartir con las administraciones para que, bueno, a ver si ponemos un poquito de empeño y mejoramos este tipo de centros, que si tenemos suerte, todos llegaremos a mayores. Qué bueno. Y te quería comentar, porque no sé cuándo comenzaste a investigar el tema del aburrimiento. Y nada, sobre todo eso, ¿cuándo te introduciste y cómo fue esa pasión que tuviste por el aburrimiento? ¿Cómo también estás llevando ese trabajo a las residencias, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, contarnos ese interés del aburrimiento, de dónde viene y para introducirnos un poco en el tema. Pues fue, como os comentaba, hace aproximadamente unos 12 años. Fue justo Ujú. cuando yo estaba comenzando mi tesis doctoral. La tesis doctoral la iba a hacer sobre la filosofía de un pensador alemán que está ya muerto, como casi todos los pensadores, que se llama Hans Blumenberg. Yo me estaba Vale. especializando durante los últimos años en su filosofía y justito cuando yo empezaba la tesis, que era 2011, 2012, se tradujo al castellano Descripción del ser humano, Beschreibung des Menschen. Y en Ujú. este libro, que es un tochazo así, había como unas 11, 12 páginas destinadas a contar lo que para este filósofo era el aburrimiento. Ujú. Y te cuento un poquito porque esto fue muy interesante, fue lo que realmente me cautivó en un principio, aunque luego viré bastante. Blumenberg explicaba que el aburrimiento es una experiencia que los humanos habíamos desarrollado la capacidad Ujú. de vivenciar, porque de alguna forma comporta
una ventaja en términos evolutivos con respecto a otras especies. Blumenberg estaba bastante equivocado porque él no sabía entonces. Blumenberg es un filósofo que nace en el siglo XX, en 1920 concretamente, y que fallece en 1996. Y claro, bueno, no están los estudios de aburrimiento suficientemente desarrollados como para que él pueda saber que algunos animales con suficiente desarrollo cognitivo también pueden aburrirse. Pero él creía que nuestros ancestros, el Homo antecesor, el Homo ergaster, eran capaces de aburrirse y precisamente que ese aburrimiento había hecho de acicate, había espoleado a nuestros predecesores para que diesen un paso al frente, para que explorasen aquello que todavía se encontraba inexplorado, ese horizonte de posibilidades que se encontraban latentes. Y bueno, a mí esto la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo he vivido el aburrimiento durante toda mi vida, como cualquiera de los que estamos en la sesión, de una forma mucho más trivial. El aburrimiento nunca me ha conducido a crear nada especialmente original, especialmente innovador, y es lo que nos sucede a la mayoría de los mortales. Y sin embargo, para él, quizá fue el punto de partida del desarrollo de la protocultura, del desarrollo del lenguaje más complejo. Esto fue lo que me cautivó. Pero así era en realidad. Lo que me enamoró de la cuestión del aburrimiento, lo que me hizo querer dedicarme a estudiar el aburrimiento por el resto de mis días, o al menos hasta que se agote la cuestión, que es algo que no creo que vaya a pasar porque llevamos estudiándolo desde hace siglos. No creo que justo en estas décadas se vaya, ¿no?, a descubrir el santo grial de los estudios del aburrimiento. Pero fue realmente darme cuenta de que algunas personas experimentaban el aburrimiento de manera disfuncional. Si para Blumenberg la función del aburrimiento es la de señalar que algo no está funcionando en tu situación presente y que tienes que introducir un cambio, bueno, pues ese aburrimiento disfuncional que experimentan algunas personas se traduce en que son incapaces de introducir ese cambio. A veces incapaces siquiera de imaginarse cuál podría ser el cambio que les aliviaría el aburrimiento, y otras veces, aunque son capaces de imaginarlo, no lo pueden poner en práctica y al final se quedan atrapadas en ese dolor, en ese malestar que es el aburrimiento. Esto fue precisamente lo que a mí me convenció de dedicar el resto de mis días a estudiar la cuestión, porque me interesa, claro, no el aburrimiento que cualquiera puede sufrir en el sofá de casa un domingo por la tarde, que es un momento muy habitual para la experiencia del aburrimiento, sino esas personas que realmente lo pasan mal a causa del aburrimiento. Y en las residencias encontramos a muchas de estas personas, por desgracia. ¿Y cómo crees que podemos hacer para, por ejemplo, en las instituciones, ¿no?, que quizás sea más complicado porque hay una estructura que imprimen en los cuerpos, como lo es en el de la residencia de ancianos, actividades que fomenten quizá el pensamiento creativo, pero también otro tipo de actividades para paliar ese aburrimiento? Y luego también, si ves la cuestión del aburrimiento como algo estático y que está fuera de lo productivo, o si justamente gracias al aburrimiento tenemos la capacidad de crear algo que de otra manera no se podría dar. Vale, son dos preguntas que tienen su enjundia. Por una parte, comenzando con lo que tiene que ver con las residencias de mayores, claro, estamos hablando de una institución a la que van a vivir personas que frecuentemente ya están experimentando algún tipo de deterioro cognitivo, tienen algún tipo de dependencia. Si no uno, al menos en España, nuestra cultura no es la de ir a vivir a la residencia pues para estar en un entorno con personas de tu edad o porque se vaya a favorecer precisamente la realización de actividades atractivas, etcétera. Es, digamos, la última opción, al menos para nosotros, para los españoles. Yo sé que en otras partes del mundo el modelo residencial empuja a ir a la residencia mucho antes, porque, bueno, es completamente distinto, pero en nuestro caso es el que es. Entonces hablamos de un tipo de institución que para garantizar la seguridad sobre todo de carácter físico de las personas que viven en esa comunidad, establece una serie de protocolos, de planes de rutinización que al final, bueno, de alguna forma revierten en que la personalización tanto de las actividades como de las rutinas, del día a día, de la cotidianeidad, se haga muy complicado, El problema de esto entonces está en que, claro, son muy poco flexibles a la hora de permitir que aquellas personas que sí saben cómo quieren ocupar su tiempo de forma significativa puedan hacerlo. Es decir, aquellas personas que sí tienen claro
cuál es el deseo de esa situación más apetecible que aquella en la que se encuentran, en la que no están experimentando el estímulo adecuado, pues no se les permite hasta cierto punto llevar a la práctica esas estrategias de huida para escapar del aburrimiento, para llenar el tiempo de forma significativa. ¿Por qué? Pues porque rompen, ¿no? De alguna forma entran en contradicción con la prioridad que es mantener la seguridad. Si yo te permito que deambules por el centro completamente libre, es más probable que te caigas, es más probable que se produzcan situaciones indeseables de cara a lo que es garantizar el bienestar físico de esa persona. Pero claro, el problema está pues, que por contrapartida conservamos, cuidamos muy bien del cuerpo, pero descuidamos los problemas del alma, las dolencias del alma, porque el aburrimiento al final es una dolencia del alma. Pero va más allá, cuando esta dolencia permanece en el tiempo de manera indeterminada, de forma indefinida, al final acabamos reaccionando frente a ese dolor. Eso sucedería con cualquier tipo de molestia, con cualquier tipo de fastidio. Cuando está demasiado tiempo contigo, al final llega un punto en el que no lo aguantas más y reaccionas frente a eso, y la reacción tiene que ser proporcionalmente al dolor que estás experimentando. Si llevas muchos años en una situación, en una residencia, en la que no puedes desplegar de alguna forma tus estrategias de huida, no puedes ocupar el tiempo de una forma que dé continuidad a tu biografía, no puedes ocuparte en aquellas actividades que antes de vivir en la residencia marcaban la pauta cotidiana, al final vamos a responder frente a eso. Y las respuestas muchas veces se traducen en comportamientos violentos, gritos. Es lo lógico, es realmente lo lógico. Imaginemos ese momento en el que estamos experimentando aburrimiento. Y no ese aburrimiento, yo creo que es importante que desde ya nos quitemos de la cabeza la idea de que aburrirse es descansar o es estar tumbado en el sofá. No, eso no te produce dolor. Ese es un entorno que en ese momento determinado para ti es suficientemente estimulante. No tiene nada que ver con eso. Pensemos en el dolor, por ejemplo, de cuando estamos aguantando una conversación que no nos interesa nada y tenemos que quedarnos ahí porque es nuestro amigo el que está profiriendo esas palabras, pero aún así no nos interesa, su conversación no nos estimula adecuadamente y no tenemos más remedio que permanecer ahí. Ese momento en el que algo dentro de ti está diciendo necesitas un cambio en esta situación presente porque tus niveles de estimulación, tus niveles de excitación cortical están cayendo en picado. Imagina, Asier, que durase en vez de 10 minutos hasta que consigues darle portazo a tu amigo. Oye, que me está llamando mi madre, que me tengo que ir. Imagina que en vez de 10 minutos durase 10 meses o fuese la tónica de cada situación de tu día a día. Claro, esto es insoportable, ¿no? Esto es insoportable y al final se llegan a ver hasta conductas autolesivas, intentos de suicidio y es bastante duro. Por la parte que concierne a tu segunda pregunta, bueno, estamos también bastante equivocados, tendemos mucho a romantizar la experiencia del aburrimiento. El aburrimiento te señala que algo está fallando en la situación en la que te encuentras, en esa relación que estás intentando establecer con otra persona, en esa actividad con la que estás tratando de comprometerte, pero realmente son escasas las veces que respondemos de forma creativa, novedosa, innovadora frente a ese malestar. Lo que hacemos en el momento en el que estamos empezando a sentir el dolor es desarrollar una estrategia de huida, pero esa estrategia de huida no siempre se desarrolla conscientemente. Nos encanta pensar que gracias al aburrimiento vamos a tener esa oportunidad de reconectar con nuestros pensamientos, de alcanzar un nivel de reflexión o de metarreflexión mucho más elevado. Esto no pasa casi nunca, Uno no está en el sofá de casa, empieza a aburrirse y conscientemente decide darle un pensamiento a esa situación, reevaluar la situación en la que se encuentra, desplegar ante sí un catálogo de opciones y determinar a través del pensamiento cuál de ellas podría ser la más adecuada para introducir ese cambio que necesitamos. La gran mayoría de las veces, el desarrollo de esa estrategia de huida se produce de forma inconsciente. Es decir, nosotros disponemos de un catálogo de opciones para llenar nuestro tiempo de forma más o menos significativa. Este catálogo lo vamos conformando a lo largo de toda nuestra vida,
algunas opciones entran, otras salen, otras se quedan obsoletas y desaparecen, pero en cualquier caso también se va adaptando en función de nuestras expectativas, de nuestra necesidad de estimulación en cada etapa vital. Pues bien, nuestro cerebro lo que pretende siempre es ahorrar energía, estamos diseñados para ahorrar energía. Ese proceso metarreflexivo que podría llevarnos realmente a una reevaluación del momento presente y a poner en práctica una estrategia de huida completamente novedosa, consume muchísima energía. Lo que hace el cerebro realmente es recurrir, sin que medie ningún proceso reflexivo, a ese catálogo de opciones. Y de esta manera selecciona alguna de las opciones que nos hayan funcionado en el pasado y la introduce en el momento presente. Esta es la razón por la que tantas veces podemos estar a lo mejor atendiendo una conferencia que empieza a resultarnos aburrida y antes siquiera de que hayamos hecho ningún ejercicio reflexivo, ya tenemos el teléfono móvil en la mano y nos hemos metido en las redes sociales, o estamos hablando con el que tenemos al lado, o simplemente dejando el pensamiento volar mirando por la ventana. Entonces, es muy común romantizar, mitificar la experiencia del aburrimiento. Le queremos pedir más de lo que es capaz de darnos. Nos encantaría creer que realmente cuando nos aburrimos tenemos la oportunidad de dar pie a algo nuevo. Pero el aburrimiento lo único que hace es indicarte que tienes que pasar la página del libro. Muy pocas veces la pasamos hacia adelante, hacia algo completamente distinto. La gran mayoría de las veces vamos hacia atrás. Es una decepción, pero es así. Y también me imagino que es un tema muy concreto y específico y que te habrá costado llegar a autores y autoras que digan, mira, pues el aburrimiento desde esta perspectiva, desde la epistemología, ¿cómo ha sido la investigación y cuánto esfuerzo te ha costado revivir un poco a esos autores que hablaban del aburrimiento y actualizarlos a los tiempos que corren actualmente? Pues claro, yo empecé con la tesis doctoral en 2012 aproximadamente. Toda esta tesis doctoral estuvo dedicada a sintetizar textos inéditos que Blumenberg dejó en un archivo antes de morir y que estaban, pues por supuesto, sin publicar ni en alemán ni en español. Yo me dediqué esos 4 años a tratar de sintetizar todos los textos inéditos en los que él había hablado sobre el aburrimiento, a darles forma y a lanzar la hipótesis que Blumenberg simplemente había esbozado, siempre obviamente reconociendo que el mérito es obviamente suyo. Él habla de la funcionalidad del aburrimiento, que es algo, claro, que hoy en día muchos colegas están empezando a contar, oye, pues es que el aburrimiento es funcional en su justa medida, porque al menos impide que te quedes estancado en una situación que no es realmente valiosa para ti. El aburrimiento te enseña qué es lo que quieres dejar atrás. Y esta tesis ya estaba presente en Blumenberg, pero claro, no lo había publicado nunca, no está traducido al inglés, por supuesto, ni mi propia tesis, ni muchos de los textos de Blumenberg, y entonces, bueno, pues se desconoce por completo. Esto fue un poquito lo que hice durante la tesis doctoral, pero como a mí lo que me interesaba realmente era ahondar en ese aburrimiento de carácter más patológico, ese aburrimiento del que no se puede salir, frente al que no diseñamos una estrategia de huida porque somos incapaces por alguna razón, o incluso cuando llegamos a diseñarla, como sucede en muchos casos en las residencias, no se nos permite desde fuera materializarla y ponerla en práctica. Lo que decidí hacer fue revisar toda la literatura a mi disposición y más allá durante los siguientes 4 años, que provenía tanto de narrativas filosóficas, literarias propiamente dichas, médicas, teológicas, en las que se hablase, dentro de lo que es la historia de Occidente, de la experiencia del aburrimiento como enfermedad, como patología, como una experiencia disfuncional al fin y al cabo. Entonces, fueron 4 años bastante duros porque esto es lo que sucede cuando uno hace una revisión literaria sistemática. Esto utiliza una metodología y el problema que tiene esta metodología es que arroja mucha literatura gris. Es decir, no solamente tienes que ir a parar a los típicos clásicos, a las obras canónicas y a los papers que están mejor indexados, sino que cada vez quedas con una nueva fuente en la que se habla sobre el aburrimiento como enfermedad. De repente te salen, florecen, ¿no? Como en un jardín, 20 fuentes más. Así que es un proceso que nunca sabe uno cuándo tiene que ponerle fin, cuándo decir, hasta aquí hemos llegado y lo que se quede fuera de la investigación,
pues ahí se ha quedado, no pasa nada, pero da mucha rabia. Toda esta investigación yo la publiqué en la enfermedad del aburrimiento. Y claro, da mucha rabia cuando quizá 3 meses después un colega te llega y te dice, oye, no citaste a este autor que también habla sobre la experiencia del aburrimiento en términos disfuncionales, y te da una rabia impresionante. Pero claro, en algún momento tienes que poner el punto y final. Y bueno, fueron 4 años enteros de dedicación a esto. Ahora mismo ya no estoy revisando más literatura. Normal. ¿Y cómo aplicas esto a las residencias? O sea, ¿tienes ya una tesis y un conocimiento? ¿Y qué talleres o qué actividades desarrollas para las personas que están en un estado de dependencia mayor? Y bueno, ¿cómo combinas esa teoría con la praxis en tu día a día? Vaya por delante que yo en residencias únicamente trabajo con personas sin deterioro cognitivo, ¿de Vale, acuerdo? vale. ¿Por qué? Pues porque los estudios de aburrimiento, lo que se conoce con la etiqueta anglosajona, los boredom studies, que suena más rimbombante, ¿verdad? En castellano pierde mucha magia la expresión. Bueno, no están lo suficientemente avanzados actualmente como para que podamos llegar a comprender realmente cómo es la experiencia del aburrimiento en una persona que ni siquiera es capaz de distinguir el presente del pasado, que ni siquiera es capaz de expresarse verbalmente en la mayoría de los casos. Entonces, yo decidí limitar mi estudio a personas sin deterioro cognitivo. Dicho esto, lo que yo he estado haciendo hasta el momento es constatar una hipótesis, es decir, yo tenía la hipótesis de que el aburrimiento era un problema en las residencias, de que el aburrimiento estaba mermando la calidad de vida y que estaba suponiendo un problema tanto físico como mental en las personas que vivían institucionalizadas. Pero claro, nunca se había hecho un estudio de estas características. Yo partía de otra revisión literaria sistemática enfocada en el aburrimiento en las personas mayores, en la que encontré un total de 49 trabajos en los que se ponía de manifiesto que sí, que el aburrimiento era un problema, pero en España nunca se había hecho algo así y cada sociedad es completamente distinta. Por ejemplo, yo detecto que parte de lo que acaba constituyendo un entorno que no les estimula adecuadamente es el hecho de no poder ver más a menudo a sus familias. Porque nosotros en España nuestra cultura es la de tener la familia nuclear todo lo cerca que se pueda. Esperamos, las personas mayores esperan todavía que los hijos les cuiden hasta que sea posible. Y sin embargo, en otras partes del mundo esto no sucede. No tiene nada que ver, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues a los 18 años tus padres te invitan a desplegar las alas, marcharte, ¿no? Y seguir tu camino. Luego se ven una vez al año en Thanksgiving y poco más. Entonces, Sí. no es un problema. Así que yo quería constatar, en primer lugar, hasta qué punto esto del aburrimiento representaba un problema en nuestras instituciones. Y en caso de detectar que sí lo era, como ha sido el caso, no es un problema en un porcentaje altísimo, desde luego. Muchas veces he recibido críticas de personas que me dicen, en lugar de estudiar una tontería como el aburrimiento, ¿por qué no estás estudiando el Alzheimer? Digo, bueno, pues porque no soy médico, básicamente. Para eso ya tendría que volver atrás en el tiempo y empezar de nuevo. Intento ayudar en la medida que me permiten mis posibilidades y mi conocimiento. Entonces, eso es una parte. Yo quería conocer hasta qué punto es un problema. Y ciertamente, en torno a la mitad de los residentes con los que hablo afirman padecer aburrimiento de manera constante, de manera constante. Claro, me preguntan muy a menudo, ¿y cuál es la solución? Como tú has hecho ahora mismo, Asier, ¿cuál es la solución Sí. frente a este aburrimiento? Eso es algo que yo pretendo desarrollar y que pretendo explorar más adelante, en un proyecto futuro. Porque ahora de lo que se trataba era de, ¿realmente esto es un problema o es algo a lo que no deberíamos prestarle más atención? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en este aspecto? Pero sí que te puedo adelantar que no soy yo quien tiene que pensar qué tipo de actividades quieren hacer o qué tipo de actividades van a ser más beneficiosas para ellos. Son ellos y solamente ellos quienes tienen que marcar esa pauta. Ellos tienen que ser partícipes del diseño de las actividades en las que van a ocupar su día a día. No tiene ningún sentido que una persona que se encuentra en una etapa vital concreta proyecte a las personas mayores. Ojo, no hablamos de actividades terapéuticas, no hablamos, eso es otra cosa, hablamos de las actividades de ocio.
no tiene sentido que yo en mis 30 y pocos años pues sea quien proyecte sobre ellos cuál debe ser su necesidad de estimulación, cuál debe ser esa actividad que les llene. Hay que preguntarles a ellos. Frecuentemente encontramos que tienen ideas acerca de cómo quieren pasar ese tiempo, pero cuando la institución les dice que eso no es posible, al final se cansan de toparse contra un muro y deciden retrotraerse hacia sí mismos y ya directamente prefieren no verbalizar cuáles son sus deseos. A veces hasta se olvidan de cuáles son. Y ya no son ni capaces de reconocerlos. Y eso sí que es un problema. Que al final muchas veces como que proyectamos la mirada en el otro y vemos necesidades que ellos quizá no tienen, pero que nosotros nos adelantamos a ellas y que por eso mismo las vemos. Y te quería preguntar, ya como Claro, para es que, cerrar es un... que al hilo de esto, perdona que te interrumpa, claro, es que o sea, el ser humano se realiza tanto en el estar como en el hacer. Y cada periodo vital pues da más prioridad o da más importancia al estar o al hacer. Los niños necesitan hacer constantemente, es parte, ¿no?, de ese crecimiento personal y de ese proceso de madurez. Es imposible pedirle a un niño que esté tiempo consigo mismo, reflexionar de su entorno, porque es un niño, maldita sea, no se le puede pedir eso. Y claro, nosotros quizá, bueno, yo creo que tú eres un poquito más joven que yo, Asier, pero estamos en un periodo también de bastante hacer. Estamos en ese periodo de equilibrio entre el estar, conocernos a nosotros mismos, digerir lo que nos va sucediendo, proyectar hacia el futuro y también de hacer. Es curioso porque, claro, en la última etapa de la vida nunca se puede generalizar, por supuesto, cada persona es distinta, pero en la última etapa de la vida hay muchas personas mayores que disfrutan simplemente en el estar. En el estar. Y sus familiares, cuando los ven en la residencia, se preocupan. Oye, es que mi padre no hace nada, es que está muchas horas sentado en un sofá. Mi trabajo es preguntarle a esa persona, ¿te encuentras bien estando? Aunque suene extraño. ¿Te encuentras bien así o te encuentras aburrido? ¿Te encuentras solo? ¿Te encuentras deprimido? ¿Estás experimentando ideación suicida? Y claro, muchas veces te dicen, no, yo estoy encantado de la vida así. Para mí no tiene sentido ahora ocupar mi tiempo en pintar o en hacer manualidades o cosas de este estilo. Para mí ahora mismo lo que tiene sentido es pensar en cómo ha sido mi vida, hacer ese ejercicio de reevaluación, poner mis pensamientos en orden antes del momento de la muerte. Entonces, no tiene ningún sentido que personas más jóvenes y que nos encontramos en otro periodo vital proyectemos sobre ellos lo que consideramos que ellos deberían desear. Porque nos Totalmente. vamos a equivocar. Y te quería preguntar cómo es este trabajo y qué derivas has tenido a lo largo del proyecto. Quiero decir, si al principio tenías una hipótesis y luego porque has encontrado una tesis que no se correspondía has virado a otro sitio, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, la verdad es que ha sido radical. Después de, todo mi proyecto, el trabajo de campo se ha realizado en un total de 20 residencias. Digamos que está la cosa en torno a unas 400 entrevistas. Yo iba con muchos prejuicios, con muchísimos prejuicios. En primer lugar, era de estas personas que pensaban que aunque una persona tenga 90 años, tiene que estar haciendo cosas, tiene que ocuparse. Y me costó bastante darme cuenta de que necesitan algunas de ellas permanecer en ese simple estar. Y a mí me causaba cierta angustia, es decir, pero ¿cómo puedes pasar tanto tiempo sin hacer nada? Yo lo pensaba poniéndome en mi lugar, únicamente en mis zapatos, y claro, yo decía, jolín, es que es imposible, tiene que estar pasándolo mal a la fuerza. Y fue una sorpresa bastante grata darme cuenta de que, oye, no siempre tienes que estar haciendo cosas. Nosotros ahora estamos muy metidos en esa dinámica, ¿no? Los jóvenes ahora estamos apostando mucho por el concedernos más tiempo del poder, más tiempo en el que seamos nosotros quienes decidimos si queremos hacer algo o queremos estar sin hacer nada. Claro, bueno, pues fíjate, ellos están un poco en esa parte. Ya se han ganado su tiempo del poder y su tiempo de estar sin hacer nada si quieren. Eso por una parte, ¿no? Se rompió un poco la mentalidad que yo tenía. Por otra parte, yo estaba bastante convencida de que ellos iban a tener muy, muy, muy claro cómo querían ocupar su tiempo.
Y esto no sucede en la mayoría de los casos. Y claro, es problemático porque si lo que queremos es que ellos estén empoderados hasta el punto de que sean ellos quienes digan, los lunes queremos hacer esto, el martes esto, yo no voy a querer hacer nada de eso y sin embargo quiero que me pongáis unas plantas y ocuparme de un jardín. Si realmente queremos eso, necesitamos que nos hablen. ¿Dónde está el problema? ¿De qué me he dado cuenta? Pues por una parte, es una generación para la que no existía el concepto de tiempo libre. Ese derecho que nosotros reivindicamos actualmente de tener tiempo para nosotros no existe en su mente. De alguna forma su vida ha consistido en trabajar, cuidar, y cuando tenían un rato de descanso se ponían a hacer cosas en la casa o se contentaban con ver la televisión, ya les parecía bueno. Entonces, de alguna manera, cuando tú ahora les preguntas ¿y qué quieres hacer? Es que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer porque a mí me gustaría ir a hacer la compra, me gustaría estar con mis hijos, cuidar de mis nietos, y eso es imposible. Les cuesta mucho descubrir de qué forma, esas estrategias de huida, porque tienen un catálogo muy cerrado, y no son muy propensos, no están muy dispuestos a introducir nuevas opciones, a experimentar con otras actividades que jamás hubiesen pensado. Entonces esto fue un poco duro, porque claro, yo quería llevarme muchas ideas para luego transmitírselas a las residencias y no está siendo fácil. Y los pocos que sí que saben qué quieren hacer, pues como te decía, se suelen chocar contra un muro y al final acaban pasando y aislándose. Yo creo que quizás Te quería preguntar ya para finalizar 3 recomendaciones de lectura sobre el aburrimiento, aparte de la que ya nos has recomendado. O bueno, pueden ser de otras temáticas, pero que estén ahondando de alguna manera tu investigación. que estén ahondando en la cuestión del aburrimiento, no, del aburrimiento en las personas mayores, por desgracia, no tenemos bibliografía actualmente, al margen de esos pequeños artículos. Yo los compilé todos en un paper, en un pequeño estudio, y se pueden consultar, pero no hay nadie más trabajando en esta línea, y eso es precisamente lo que ha hecho también de mi trabajo algo muy original y que ha llamado mucho la atención, ¿no? No es realmente porque, bueno, pues yo haya inventado las ruedas, sino simplemente porque he puesto la mirada en un fenómeno al que no se le había dado mucha importancia. Sin embargo, donde sí que se está poniendo mucho el foco y donde sí que se están publicando informes, estudios, se está haciendo cada vez más trabajo empírico, que yo creo que es necesario, es en la cuestión de la soledad no deseada. En la cuestión de la soledad no deseada en las personas mayores. De hecho, tenemos actualmente en España el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, que está haciendo un trabajo magnífico. No está enfocado únicamente en la soledad que padecen las personas mayores, pero por supuesto es un grupo, es una cohorte que padece de esta soledad no deseada, y por tanto, bueno, ahí se pueden encontrar muchísimos trabajos. Sobre la cuestión del aburrimiento en general, bueno, pues hay como un estallido, hay una explosión de investigadores en la actualidad. Bueno. Yo estoy contenta de ser parte de ese grupo y de haber contribuido de alguna forma a que se consolide el trabajo que se está haciendo sobre el aburrimiento en torno a una institución como es la Sociedad de Estudios de Aburrimiento que creamos hace un par de añitos, ¿no? Gracias a eso estamos todos un poco más enterados de qué se va publicando, qué se está haciendo, en qué direcciones está yendo la investigación sobre el aburrimiento. Como te decía al principio, pues hasta hace muy poco casi nadie sabía que se estaba investigando el aburrimiento en los animales que viven en cautividad concretamente. O gracias a esas conversaciones que mantenemos, pues somos conscientes de que no se está estudiando, por ejemplo, el aburrimiento en otro tipo de institución como son las prisiones, y que hay ahí un vacío. No se está estudiando hasta el límite cuál es la relación entre aburrimiento y suicidio. Ya hay otro vacío de conocimiento. Pero bueno, en realidad, cualquiera que quiera estar muy informado de qué se está trabajando y qué se está publicando en torno a la cuestión del aburrimiento, solo tiene que unirse a la International Society of Boredom Studies. Es completamente gratuito y no te compromete a nada.
y con eso, vamos, va a Qué estar bueno. muy, muy, muy enterado. Pero se están publicando alrededor de unos 100 artículos anuales, ¿Qué pasa? muchos de ellos, sí, muchos de ellos enfocados en el aburrimiento desde un punto de vista pedagógico. Nos preocupa mucho que los alumnos se aburran. Y alrededor de unos 4 o 5 libros también anualmente. Así que ¿Qué esto pasa? está en auge, está en auge, estamos con ganas. Jo, pues te deseo desde aquí muchísima suerte en tu estudio y ya te seguiremos la pista por aquí. Y nada, a ver si, yo que sé, coincidimos en Madrid o en algún que otro lado o en alguna charla presencial que Ojalá hagas que sobre el sí, aburrimiento. ojalá que sí. De esas Y también tengo bastantes, que todos los meses cae alguna bueno, qué oportunidad. bueno, Así que está todo el mundo ya te veo que invitado. tienes cosillas. Qué guay. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo y sobre todo por aceptar la invitación. Y nada, encantado de escucharte. Muchísimas gracias. Un placer, Asiel. Me ha encantado conocerte y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado este ratito. Un abrazo Eso muy es. fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.